Como ya les anunciáramos en el primer bloque en la noche de hoy, tenemos con nosotros al licenciado en farmacia Cristóbal Molina Martínez, licenciado en la Universidad de Granada, para hablarnos de farmacia. Es muy distinto hablar de farmacia en los países del cono sur americano y hablar de farmacia aquí en Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para estudiar farmacia en nuestro país o cualquier carrera universitaria, usted termina lo que aquí se denomina la ESO, o sea, cuarto año de liceo, cuarto año de secundaria, y en Uruguay se entra en lo que se llama preparatorios, lo que aquí se llama bachillerato. Usted allí elige la carrera, que puede ser medicina, odontología, arquitectura, abogacía, en fin, economía. Y si usted quiere ser farmacéutico, usted tiene que elegir preparatorios de química, porque hay una facultad de química y farmacia. Están enrabadas, están unidas. Y aquí tenemos entendido que es diferente, pero también tenemos entendido que la figura del farmacéutico es diferente. En nuestros países, una farmacia para la gente es un supermercado donde va a comprar productos, nada más que en vez de comprar harina, azúcar, en fin, leche, distintos productos, allí lo que compran son medicamentos con o sin receta. Buenas noches, don Cristóbal. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros queremos que le explique entonces, en primer lugar, al televidente, cuál fue el inicio de la farmacia aquí en España y cuáles son los antecedentes que tiene. Bueno, si nos remontamos a los hechos muy pasados, en primer lugar el farmacéutico nace, bueno, cuando nace un poco ya se transmiten los conocimientos a través de la escritura, ¿no? Los egipcios ya empezaron con los papiros a transmitirlos y realmente los griegos son los que de un modo más lo plasmaron mejor, que fue donde realmente se inició también un poco la práctica farmacéutica médica, con Hipócrates, como el padre de la medicina, o con gente tan rara como Dioscórides, con esos nombres, que son los descubridores, no descubridores, sino que empezaron a plasmar y a hacer un uso ya racional de los remedios naturales que tenían, remedios que eran vegetales, minerales, animales. Todos esos remedios empezaron a plasmarlos en escritos, por tanto empezaron a transmitirlos y se fue haciendo un uso ya basado en el conocimiento de todos esos elementos que se descubrían. Y no fue hasta, digamos, ya la farmacia se inició pues con un hombre que a lo mejor el nombre ya no es tan raro, que es Galeno, que fue el que todo ese conocimiento de Dioscórides, de relacionar todos esos productos vegetales, animales, minerales, Galeno le dio forma y además fue el que le atribuyó a cada producto ya su efecto, y digamos que fue el impulsor de la farmacia, de los farmacéuticos, porque anteriormente eran los chamanes, los curanderos, los chamanes que hoy día en Sudamérica, en las zonas más aisladas del Brasil, de la selva del Brasil, y en muchos otros sitios que están aislados, donde ese tipo de medicina aún pervive, o sea que basado todo más en ritos que en la propia experiencia y el uso de esos remedios.
Porque... Sí, hay una medicina natural, Cristóbal, que hasta el día de hoy, por supuesto, existen las herboristerías, donde hay una medicina natural basada en productos que vienen de la planta, por ejemplo. Sí. Nosotros hace muy poquito, hace un par de meses, estuvo en un par de entregas un chamán peruano con nosotros, hablándonos de sus formas, más que nada esotéricas, de curar. Estuvimos también haciendo un ciclo muy largo con una uruguaya, una compatriota nuestra, Isabel Monge, nuestros televidentes lo saben, hablando de distintas maneras, inclusive gemoterapia con piedras, que allí en la frontera entre Brasil y Uruguay, unas piedras que dicen que tienen poderes curativos, en fin. Pero ¿cómo surge la figura del farmacéutico y cómo se crean entonces, sobre todo aquí en España, los primeros estudios de farmacia? El farmacéutico viene o procede más bien, como hemos dicho un poco, de todos esos remedios naturales, por tanto viene del botánico, digamos. Entonces, bueno, se empieza a dar, a plasmar todos esos conocimientos y se crea pues el primer colegio farmacéutico, basado pues eso, más en la botánica y tal, y se crea en Francia en 1777, y bueno, son los inicios de la farmacia, que ha ido evolucionando desde luego a un ritmo, sobre todo a partir del siglo XX, mediados del siglo XX, ya cuando se empiezan a sintetizar toda otra serie de moléculas, ya no solo los recursos que tenemos de las plantas, todos esos principios activos que se extraen de las plantas y que con los cuales ya se empieza a sintetizar moléculas nuevas a partir de esas, y es cuando se produce realmente el auge de la farmacia. Pero, Cristóbal, aún hasta el día de hoy, fíjate lo que te digo, hasta el día de hoy, por ejemplo, en muchas farmacias y mucho médico que ya pasa el medio siglo, que se ha recibido por allá por los años 50, 60, siguen haciendo recetas que le envían al farmacéutico, pero no para que el farmacéutico coja una caja determinada, con un medio, digamos, un antibiótico, Rodogil, por decir algo, y se lo da al paciente. No, el farmacéutico va al interior de la farmacia y hace la pócima que el médico le recetó. O sea, siguen existiendo, creo que no, tú acláranos esto, en España, boticarios, como se llaman allá, sí, o farmacéuticos, que sigan haciendo preparados para los pacientes. Por supuesto, por supuesto. La formulación magistral ha formado parte siempre de la farmacia, ya en menor grado. Ahora forma parte de una especialización. Todo el tema formulación magistral es bastante más complejo, y la síntesis de moléculas a nivel industrial nos ha llevado un poco a relegar toda la formulación, pues no todas las farmacias lo hacen, si bien antiguamente sí se recolectaba y se preparaban esos preparados oficinales, pero hoy día está relegado a un ámbito de la farmacia, pero son determinadas farmacias además las que se dedican oficialmente, que tienen la acreditación para poder hacer la formulación magistral en ciertos niveles, porque la formulación se agrupa por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en función a la complejidad del principio. Cristóbal, nos quedó en el tintero saber la farmacia, si al paciente le prepara esas pócimas, lo que sea, y necesita siempre la receta del médico, o viene el paciente y dice,
mire, yo tengo tal problema, y ustedes le preparan algo para curar a ese paciente. No, la sanidad tal y como está en España, donde está perfectamente diseñado, no hay que olvidar que España es uno de los mejores modelos del mundo. El modelo sanitario de España, el más equitativo, el que cubre más, al 99% de la población queda cubierto con este servicio, y está muy, digamos, estructurado y muy bien controlado todo ese proceso de que se hace. Evidentemente se necesita receta para hacer esos preparados, sobre todo si son preparados vía orales, porque si son tópicos también se necesitan, pero la importancia no es tanta, de ahí los distintos niveles en la formulación, pero siempre bajo la supervisión de un médico. Ahora, un niño que nos está viendo, que está, no sé, en primero, en segundo año de liceo, de secundaria, y que va a comenzar dentro de un par de años el bachillerato y tiene que ir eligiendo ya el camino que va a seguir y quiere estudiar farmacia, precisamente, cuéntale un poco si es como en Uruguay, que tiene que entrar en la Facultad de Química, cuáles son los requisitos que se necesitan para ser farmacéutico. No, en absoluto. Aquí está perfectamente diferenciado lo que es: existe una universidad de química, una universidad de farmacia, otra de medicina. Cada una tiene su propia universidad, no hay que pasar por una para entrar a otra. Entonces se necesita el bachillerato con unas notas mínimas que se exigen y se entra a formar parte se entra en la universidad de farmacia. ¿Cuántos años? Son 5 años. 5 años. Es licenciatura. Es licenciatura. ¿Pero qué diferencia hay entre licenciatura y doctorado? Bueno, hay otro paso intermedio, que es no intermedio, sino anterior, que es la diplomatura, que serían 3 años, las carreras de 3 años. Está la licenciatura, que son las carreras de 5 años, y ya se puede pasar al doctorado, que generalmente suele ser gente que, bueno, pues que va a desarrollar su labor profesional en la universidad. Entonces se prepara un doctorado, que se llama, una vez finalizado su periodo de estudio, y la evaluación de ese doctorado es lo que le habilita para ser doctor, para tener el doctorado, vamos, que es distinto. Ahora bien, yo te decía, en Uruguay tienes que estudiar en la Facultad de Química y Farmacia para ser químico farmacéutico. Cuando te recibes en Uruguay, tú podés abrir una farmacia. La farmacia también está, que no sé, eso me lo contarás también, puede haber una farmacia cada tantos metros, según la población, en los barrios puede haber tantas farmacias. Bueno, pero ese químico farmacéutico, o sea, hay un solo tipo de modelo de farmacia, no hay distintos modelos de farmacia. Ya me vas a explicar si aquí hay más de un modelo y qué modelos hay. Aparte, ese químico farmacéutico puede abrir hasta 3 farmacias en 3 distintos barrios, pero tiene que hacer 3, 4 horas, o 2 o 3 horas, no sé, la cantidad obligatoria diaria en cada una de sus farmacias. Y allí tener lo que se llama un habilitado. No sé si será lo que aquí es, por ejemplo, un diplomado o un licenciado. Pues cuéntanos entonces un poco, contale al televidente, cuáles son los modelos de farmacia y cuáles son las obligaciones que ustedes como farmacéuticos tienen. Bueno, modelos de farmacia, lo que en España existe un único modelo. Hay distintas legislaciones en función a las comunidades, pero el modelo es único. Es un modelo regulado, con sus ventajas
para mí, muchísimas ventajas, pocos inconvenientes. Luego existen en otros países otros modelos que se llaman modelos, que son los modelos que no están regulados, y existen también las farmacias del Estado. Por ejemplo, en países como Dinamarca o como Bélgica, pertenecen al Estado, pero claro, el problema de ese tipo de farmacias es que nos encontramos una farmacia cada 12.000 habitantes. Incluso se puede dar el caso de poblaciones como Cejín, que se encuentra sin farmacia. Entonces, bueno, lo positivo de ese modelo no lo veo muy bien. Otros sistemas, como son los desregulados, que existe también pues en otros países, donde no hay distancias ni hay habitantes. Por tanto, la media de los países desregulados de farmacia por habitante viene a ser en torno a los 5.000 habitantes, y a cargo de la farmacia generalmente sí se exige que haya un farmacéutico, no como propietario únicamente, que pueden ser las cadenas, que es lo que está ocurriendo y lo que ocurre en esta mayoría de países que están desregulados, donde las cadenas de farmacia son las que controlan todo la ubicación de estas farmacias, y por tanto el servicio es más en función a intereses económicos, más que de grandes empresas. Exactamente. Yo creo más en la persona, desde luego, que en las empresas para este tipo de establecimientos. Claro. Y en España la farmacia está regulada, se regula en función a la distancia entre ellas y a la población. Ahora mismo, actualmente en España, hay una farmacia cada menos de 2.000 habitantes por farmacia, sería el cómputo. Y eso lo que permite es que la accesibilidad, la cercanía, la proximidad y permite cubrir prácticamente al 99,9% de la población. Hay farmacias situadas en pueblos con 500 habitantes, con 1.000 habitantes, con prácticamente todo el mundo tiene en sus proximidades una farmacia, cosa que no ocurre en los modelos desregulados. Yo considero que eso es importante, porque no todo el mundo puede desplazarse y puedes recibir un servicio de calidad próximo a su domicilio. Claro. Otra pregunta interesante con respecto a la farmacia: ¿cómo se aplican las nuevas tecnologías que existen en el mundo precisamente a las farmacias? La farmacia está evolucionando bastante, y sobre todo a raíz de todas las nuevas tecnologías, la informática que se ha ido aplicando en la farmacia, con lo cual se ha pasado de esa elaboración y todo artesanal y manual, pues con las recetas, con todo, pues a un sistema. Por ejemplo, ahora en Murcia, porque ya en otras regiones de España está implantado, se va a implantar la receta electrónica. Todo eso gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? La comunicación entre el servicio murciano, los colegios de farmacéuticos y la farmacia va a ser permanente, puesto que la gente va a ir con su receta electrónica, su tarjeta, que es distinto de la tarjeta sanitaria, ¿no? Es donde se le va a poner el tratamiento, va a llegar a la farmacia, y ahí se va a ver qué tratamiento se le ha puesto y bueno, y en qué circunstancias se encuentra, se le dan los medicamentos que le hacen falta, y lo irá recogiendo periódicamente. Eso lo que vamos a conseguir es que no se masifique la sanidad, con lo cual vamos a hacer una sanidad más efectiva, más práctica y más de mayor calidad. Una cosa, estamos ya a 5 minutos de terminar la entrevista de hoy, porque la mayoría de las preguntas, y las más interesantes, sobre todo para el televidente, ya te las voy a hacer, te voy a comprometer para una segunda entrega, porque realmente
son preguntas muy interesantes que le van a quedar al televidente y a Milton Trinidad en el tintero. Pero hay algo que también la gente se preguntará, y son los símbolos que tienen ustedes los farmacéuticos, sí. La serpiente y la cruz. ¿Por qué esos símbolos? Pues, como he dicho al principio, aquí los griegos jugaron un papel muy importante, y todos los dioses, que eran, digamos, los que mandaban los males, o todo era a base de rituales y tal. Bueno, pues existía el dios de la ciencia química, que se llamaba Hermes, que siempre se representa con un bastón alado, bastón que presenta una ala, ¿no? Y en la farmacia eso se cambió por una copa. Un símbolo, fue una similitud, una semejanza que se hizo con la copa, y a la cual se le añadió la serpiente porque bueno, creían los griegos que la serpiente, al mudar la piel, como que rejuvenecía. Entonces, lo que ellos querían de sus médicos precisamente era que les rejuveneciera. Entonces, por eso se incorporó el símbolo de la copa y la serpiente. ¿Y en cuanto a la cruz que tienen afuera? Sí, la cruz no es una identificación del farmacéutico, sino de la farmacia, donde está ubicada, y se hace por su carácter de pureza divina. Por eso se utilizó ese símbolo para la farmacia. ¿Por qué elegiste y por qué le dirías a los chavales que nos están escuchando que estudien farmacia? Bueno, me parece interesante todo el tema de la salud. Es importante la atención a quien necesita esa atención, sobre todo personas mayores, bueno, todos los segmentos de población, pero las personas mayores necesitan una atención especial. Por eso en la farmacia hacemos también la atención a polimedicados, puesto que lo que quiere decir es que están utilizando muchísimos medicamentos, y las personas mayores muchas veces, falta de conocimiento, incluso de cultura, no saben leer, pues tienen un problema especial, y esa ayuda la verdad es que es muy gratificante, y quizás lo que humaniza y hace llegar más ese contacto con la gente, que a mí por lo menos me llena bastante. Muy bien, Cristóbal, tenemos que hablar en la próxima entrega de la relación existente entre el médico y el farmacéutico, de cuáles son todos los servicios que ustedes prestan, de la diferencia entre lo que es atención farmacéutica y farmacia clínica. Hablar de algo también muy importante, de lo que son los medicamentos sin receta, y por sobre todas las cosas de los medicamentos pura y exclusivamente publicitarios, esos que los medios de comunicación nos están ametrallando constantemente, y productos que en el 90% se venden en farmacias. De todo eso quiero que a nuestro televidente entonces lo ilustres dentro de 15 días. ¿Puede ser? Bueno. ¿Puede ser? Podrá ser. Bueno, te agradezco de todo corazón que hayas venido, en nombre de Milton Trinidad y en nombre de entonces nuestros televidentes. Nada más, entonces, por este segundo bloque de la noche de hoy, pasamos al tercero del mismo, en el que estaremos con el doctor Carazo hablándonos de ginecología y cáncer de útero. Hasta dentro de muy pocos momentos.